En los últimos días se han sucedido dos hechos que, según varios analistas, contribuyen aún más a la incertidumbre que se vive en materia económica. El primero se produjo cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención de Sanitas, la segunda EPS más grande de Colombia y que le presta el servicio a cerca de 5.7 millones de afiliados. Sanitas es la EPS privada más grande de Colombia y solo superada por la nueva EPS, que es del Estado y que cuenta con cerca de 12 millones de afiliados. Esta intervención de Sanitas se conoce luego de que la Contraloría reveló un informe en el que aparecían 10 EPS en una lista negra, porque no contaban con la liquidez ni con el margen de solvencia necesario para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. Dentro de esa lista estaba Sanitas. De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, que le dieron a Petro el poder para hacer lo que está haciendo, solo 5 EPS tienen las reservas técnicas que se necesitan y que se requieren para cumplir su papel como aseguradoras en el sistema. Esta decisión se produce el mismo día en que el Congreso de la República decidió hundir la reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Una reforma que tuvo toda suerte de problemas, de obstáculos, y que dinamitó la coalición que lo llevó al poder, porque fue precisamente porque no pudo lograrse un consenso alrededor de la naturaleza que debía tener esa reforma, que terminaron saliendo del gabinete Alejandro Gaviria, que en ese momento era ministro de Educación, Cecilia López, en ese momento ministra de Agricultura, y José Antonio Campo, quien ocupaba la cartera de Hacienda. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Presidenta. Esta movida de Gustavo Petro, que estaría fundamentada en los hallazgos de la Contraloría, ha suscitado, sin embargo, toda suerte de reflexiones y de trinos por parte de personas calificadas, como el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien considera que el Estado no está en capacidad de asumir el control del sistema y que hacerlo por esa vía y no por la vía del Congreso es un error. La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema que sufriremos todos los colombianos. 2 días después de la decisión de intervenir a Sanitas, el presidente Gustavo Petro abrió otra pelea, esta vez contra la Federación Nacional de Cafeteros, al asegurar que el manejo de los dineros públicos que había hecho la Federación se habían dilapidado y no les había llegado al campesino y se habían quedado en manos de unos señores que vivían en Londres a costa del campesinado y echando whisky. ¿Por qué no hay comercialización? ¿Por qué el Estado no puede tomar las riendas del asunto? ¿Por qué sus embajadores no pueden, los embajadores del Estado de Colombia no pueden sustituir una serie de personajes que se van a tomar vacaciones y a tomar whisky? ¿Por qué no podemos coger los dineros del café para llevarlos al pequeño productor cafetero, tanto de la vieja como de la nueva sociedad? Estas salidas de Gustavo Petro, que son frecuentes cada semana, se dan en medio de una situación bastante positiva a nivel macroeconómico. Así, muchos antipetristas no quieren aceptarlo.
La inflación en Colombia cayó al 7.74% en febrero y se mantiene a la baja, según el DANE. Aunque la tasa de desempleo volvió a ser de 2 dígitos desde diciembre del año pasado, esta se ha ido manteniendo. Y en materia de inversión extranjera directa, se presentó el mayor ingreso por este rubro en 9 años, con un saldo total de 13.068 millones de dólares, es decir, 16% superior a la que se registró en el 2022, cuando el monto llegó a los 11.262 millones de dólares. Y según las cifras de la balanza cambiaria, el año pasado se presentaron inversiones colombianas en el exterior por un monto de 2.437 millones, una cifra que según Portafolio representó un fuerte incremento de un 66.3% frente a la del 2022, cuando se habían puesto recursos colombianos en el exterior para ese fin por 1.465 millones de dólares. La cifra de inversión colombiana en el exterior del 2023 fue la más alta en los últimos 10 años. Y según los reportes del Banco de la República, en agosto del 2023, los fondos de capital extranjero vendieron más TES, superando incluso la meta que se habían trazado. Los TES son los títulos de deuda pública que son subastados por el Banco de la República y que son una de las mayores fuentes de financiación del gobierno. En el 2023 también el precio del dólar cayó. En el 2022 el dólar llegó a estar a 5.000 pesos, un récord histórico, pero desde entonces el dólar ha ido bajando de precio y hoy la tasa de cambio es de 3.800 pesos por dólar. Toda esta introducción es porque queremos que nuestro invitado de hoy, aquí en A Fondo, pues aborde todos estos temas, muchos de los cuales él además fue protagonista principal porque fue el primer ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro. Bienvenido aquí, José Antonio Campo. Nos acompaña desde Nueva York, para ser más precisos, desde la Universidad de Columbia, donde él es profesor hace mucho tiempo. Sí, bueno, María Jimena, como siempre, encantado de participar, aunque ahora desde la distancia, ¿no? Del estudio, desde el estudio que he tenido la oportunidad también de visitar varias veces. José Antonio, en medio de todas las reacciones que se han producido, hay quienes insisten, sin muchas pruebas por lo demás, de que lo que está haciendo Gustavo Petro es una retaliación contra las EPS, porque ellas se opusieron a la reforma de salud que presentó su gobierno y que fue hundida el mismo día en que él anunció la intervención de Sanitas. El tema de la salud en realidad tiene, yo diría, 2 dimensiones, que pueden estar interconectadas, buena pregunta, o no. Sí. Alguna gente piensa que sí están interconectadas. Ya. Pero en fin, el primero es el fracaso de la reforma de salud por el Congreso de la República, que básicamente, digamos, muestra la incapacidad de concertar una solución. Más aún, uno puede discutir que fue el tema que discutimos ampliamente cuando estaba en el gobierno, sí. Digamos, asociado en los debates con Alejandro Gaviria y con Cecilia López y con Jorge Iván González, acerca de qué reformas se necesitaba. Hay que tener en cuenta que, digamos, el sistema de salud tiene un apoyo abrumador. Digamos, las encuestas dan que más del 80% de los usuarios consideran que es un buen servicio. Sí. Más aún a nivel internacional, se dice que Colombia logró la universalidad en acceso a salud con la reforma. Muy importante también porque esa pelea la dimos con Cecilia López en su momento, o sea, en el año 93. Digamos, los beneficios son iguales para todos. O sea, no depende del nivel de ingreso.
porque la propuesta del gobierno Gaviria entonces era, digamos, en cierto sentido, copiar el régimen chileno, en el cual, digamos, se obliga a las personas a comprar un seguro de salud, pero ese seguro de salud pues, es mejor para una persona de altos ingresos y malo para una persona de bajos ingresos. Esa pelea la dimos a fondo y dijimos, no, el beneficio tiene que ser igual para todos. ¿Ok? En fin, y eso se logró. ¿Ha habido problemas? Ha habido problemas. Decía, hay unas EPS del pasado que muestran un problema serio que fue la Superintendencia de Salud. No cumplió sus tareas en muchos momentos, ¿no? La Superintendencia de Salud debe haber intervenido muchas EPS que en efecto algunas, para poder lograr, se robaron plata. Pero digamos, acusar a las EPS actuales, como ha hecho el presidente, de robarse plata, me parece que es francamente injusto con las EPS y además, bueno, ¿cuál es la evidencia, no? Las EPS que han sobrevivido y han crecido, entre ellas Sanitas y algunas otras, incluso la nueva EPS, ahorita hablamos de ella, digamos, son EPS buenas. O sea, yo no creo que haya ciertamente problemas de corrupción. Hay problemas, digamos, de financieros, muchos de los cuales, dicho sea de paso, tienen que ver o con regulación, por ejemplo, las reservas que tienen que tener, que casi ninguna de ellas la tiene, o del uso de los recursos de las EPS para otros propósitos, o el no cumplimiento de los compromisos. Eso es, por ejemplo, la UPC, la unidad de capitación, como le llaman, que el gobierno reconoce a las EPS, fue aumentado con la inflación, pero le cogieron 5 puntos para otros programas. Claro. Entonces dejaron de financiar a la EPS en los 5 puntos. Y hay otra cosa que llaman los presupuestos máximos, que es un mal nombre, pero es básicamente para todos los beneficios que no están incluidos en los beneficios básicos que cubre la OPC. Entonces, esos que por normas legales tienen que cubrir el sistema de salud, pues no está cubierto con las contribuciones y no con estos recursos que provee el gobierno a través del presupuesto máximo y que no se han pagado en algunos años. Por lo tanto, hubo una sentencia que dijo al gobierno que los pagara. Ojalá se esté pagando. A mí me han dicho, hay el rumor de que no lo quieren pagar. Es un tema complicado. Que no se quiere pagar. Ojalá se pague. Tiene que pagarse, ¿no? Tiene que pagarse. Digamos, una sentencia judicial. Por lo tanto, tiene que cumplirse. Pero bueno, vamos a ver. Pero lo de la UPC, esos 5 puntos de la UPC, que desfinancia a las EPS, sino eso es una decisión que tomó el gobierno y que a mi juicio fue incorrecta. O sea, en fin, o sea, hay dos problemas que pueden discutir, pero es un tema para discutir con las propias EPS. Claro. Las EPS grandes que quedaron son EPS muy buenas. Entonces, más aún, algunas de las que no cumplen los requisitos y que están intervenidas podrían independizarse, las capitalizan los que son, digamos, los que las organizaron y podría funcionar. O sea, el sistema de salud no era un sistema espantoso. La Comisión de Seguimiento de los Recursos de la Salud, que preside la exministra Carolina Corcho, reveló un informe en donde se concluye que tras el análisis de los estados financieros y contables del 2023 radicados por las EPS ante la Superintendencia Nacional de la Salud, se encontraron unos hallazgos muy preocupantes que tendrían que ver con la pérdida de 11.8 billones de pesos en la vigencia del 2023. Y en ese informe se señala a Sanitas y a la nueva EPS como dos de las empresas que habrían perdido esos recursos. ¿Usted qué opina de estos hallazgos, doctor Campo? Pues yo no tengo la información precisa sobre eso, pero yo lo dudo. O sea, yo en el caso de la nueva EPS, que esa, mal que bien, los nombramientos los hacíamos del Ministerio de Hacienda, de la Junta Directiva, ahora los hace el Ministro de Salud. Entonces, yo tengo la mejor impresión de la nueva EPS. O sea, que tenía una buena gerencia, una buena Junta Directiva, un buen apoyo pues, de las cajas de compensación familiar, que eran las socias. En fin,
había toda la razón para que siguiera su dinámica. No creo que se hayan perdido 6 billones de pesos, pero bueno, no tengo evidencia alguna, digamos, de eso. Más aún, dada la calidad de los miembros de Junta hace rato que hubiera salido ese tema a relucir. Entonces yo, no sé, Sanitas tampoco sé si eso puede ser cierto, pero también lo dudo. Bueno, pero usted no me contestó sobre si era una retaliación la decisión de Gustavo Petro de intervenir a Sanitas por cuenta de que las EPS se opusieron, y sobre todo Sanitas, a la reforma de la salud que él presentó en el Congreso y que se acaba de hundir. Estoy seguro que las EPS se opusieron con toda razón. Y más aún, yo creo que si se quieren hacer los programas, habría que tener recursos adicionales, no los recursos de las EPS para ese propósito, ¿no? Uh-huh. Digamos, y debo decir, cuando yo era ministro jamás me pidieron plata de ese tipo para eso, y nosotros el presupuesto de la salud lo discutíamos con detalle. Uh-huh. O sea, no era un presupuesto pues, que nos inventábamos de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Era un presupuesto que era bien discutido entre los ministerios de salud y el Ministerio de Hacienda, ¿no? En fin, como digo, yo... Ahora, el primero es lo que yo decía, que hay dos interpretaciones que digo, hay el fracaso del proyecto de ley por falta de concertación del gobierno, uh-huh, y hay el tema de la intervención de Sanitas, pero yo creo que son dos eventos, yo creo que son dos eventos independientes, pero bueno, hay alguna gente que piensa que esa es una retaliación o en castellano correcto, una retorsión. No, eso es un pero tema usted, ¿qué piensa? ¿Usted qué opina? No, yo creo que no, que son dos eventos independientes. Más bien el gobierno, yo creo que lo que sí es cierto, o sea, lo que pienso que puede ser cierto, uh-huh, es que ante el fracaso de la reforma, uh-huh, el gobierno quiere buscar todos los medios para controlar el sistema directamente. Yeah. Eso sí creo que debe ser la visión del presidente y del ministro de Salud. Usted publicó un trino luego de la intervención hecha por el gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas que dice lo siguiente. La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema que sufriremos todos los colombianos. No, yo creo que ese es el problema de fondo. Yo en mi trino dije algo que es correcto, que yo creo que es correcto, y es que el gobierno no tiene la capacidad de administrar ese sistema de salud. Yo creo que, digamos, incluso el nombramiento del presidente de la nueva EPS me pareció un mal nombramiento, como a mucha gente. Porque, digamos, la persona que nombraron fue una persona que digamos, que durante el gobierno del presidente Petro como alcalde de Bogotá, quebró la EPS de Bogotá. Entonces no era como la persona más adecuada para dirigir la nueva EPS, que era la EPS más grande del país. Luego de la decisión de intervenir a la EPS Sanitas, que es una EPS privada, al otro día, la Superintendencia de Salud tomó control de la nueva EPS con la tesis de que la Supersalud tenía que garantizar que los recursos de la salud lleguen a donde tienen que llegar. Y todo porque se descubrió una posible malversación de fondos, lo que produjo la salida de su director, Aldo Cadena, que es el funcionario al que se refiere aquí en a fondo el exministro Campo. A pesar de que Cadena venía de la cantera del petrismo, porque había sido incluso del M-19, cayó en desgracia cuando empezó a reclamar más plata para poder garantizar la atención de sus afiliados, porque la que estaba recibiendo por cuenta de la UPC era insuficiente. El nuevo director de la nueva EPS es Jesús Alberto Rincón Ramírez. Él va a ser el encargado de asumir el desafío de tener que brindar los servicios de salud para no solo los 11 millones de afiliados que tiene hoy,
sino para todos los que le pueden venir si las EPS que fueron intervenidas terminan siendo liquidadas. Una cifra que puede aumentar a 26 millones el número de afiliados de la nueva EPS. Otro frente que abrió Gustavo Petro esta semana tuvo que ver con la Federación Nacional de Cafeteros, una de las instituciones más antiguas de Colombia y que tiene que ver con la industria cafetera. En un discurso que pronunció en la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera, el presidente cuestionó la forma como el Estado le había otorgado por años a la Federación dineros públicos para que se usaran de manera privada, con el efecto, según él, de que se concentraron en unos pocos que no tenían nada que ver con los campesinos, que eran los que realmente cultivaban el café y lo cultivan hasta ahora. Estamos perdiendo el mercado mundial del café, no por culpa del campesino paisa del que hablaba, por culpa de esa representación que a nombre de ese mundo del trabajo lo que hizo fue destruir el mundo cafetero en Colombia. Vendieron la flota mercante gran colombiana, vendieron el banco cafetero, privatizaron todo. La misma historia de las EPS. Si hacemos una comparación ahora que podemos, es la misma historia. Fueron ordeñando las instituciones creadas. Se quedaron con los dineros, se quedaron con las marcas, se quedaron con el prestigio. Y hoy somos el cuarto, bajamos al quinto y vamos hacia abajo en la competencia por el mercado del café en el mundo. Las declaraciones de Gustavo Petro lo que plantearon es la posibilidad de que se arme una federación de campesinos versus la Federación Nacional de Cafeteros, que ya no los representa. Usted, José Antonio, sacó un trino en X defendiendo a la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí en A Fondo reprodujimos alguno de sus apartes, porque el trino es largo. La institucionalidad cafetera colombiana, representada por la Federación Nacional de Cafeteros, próxima a cumplir 100 años de existencia, ha sido fundamental en la defensa de los intereses de los caficultores colombianos. La federación es el gremio más democrático del país. Cada 4 años son elegidos libremente por los caficultores los miembros de los comités municipales y departamentales, así como los del Comité Directivo Nacional. Por todas estas razones, la política cafetera debe seguir manejando en el seno del Comité Nacional de Cafeteros, donde tienen representación el gobierno y los cafeteros del país. Bueno, yo acabo de poner un trino sobre la federación, defendiendo la Federación de Cafeteros. Para mí es el gremio más representativo del país. Uh-huh. Es el único que tiene elección directa de los representantes de los, digamos, de los municipales y departamentales. O sea, es el único gremio que tiene votación directa de los cafeteros, de los productores. Uh-huh. Entonces, yo creo que, y además la federación es una entidad muy buena. Más aún, pues, es decir, uno puede poner tema por tema, pero por ejemplo, en materia tecnológica, el CENICAFE es de pronto el mejor centro de investigación de café del mundo, ¿ok? Y tiene también pues Juan Valdés, que ha sido una cadena muy exitosa, y tiene también la producción de café liofilizado. Fuera de que, digamos, se presta asistencia técnica a todos los cafeteros del país, y el gobierno, a través del sistema de cooperativas, pues compra café y por lo tanto, digamos, sirve como sostén de precio para los pequeños productores, ¿no? O sea, yo creo que una institución muy buena, puede discutirse que se puede mejorar, pero por eso el gobierno está representado. El gobierno, si se quiere, tiene la mitad del poder en la Comité Nacional de Cafeteros. Uh-huh. No tiene por qué reemplazarla, como si no tiene que tratar de poner sus puntos de vista a través del Comité Nacional de Cafeteros, que es la instancia donde, digamos, se discute la política cafetera colombiana. Pero usted cree, como lo dice Gustavo Petro, que la Federación de Cafeteros actual no responde a las bases cafeteras. Siempre ha habido movimientos alternativos a la Federación de Cafeteros, no es la primera vez, ¿no? Sí, es pero, bueno, no es siempre, ha habido en varios momentos, ha habido movimientos para cambiar la federación por otra entidad de representación cafetera, pero digo yo,
Yo creo que eso es incorrecto. Lo que hay que trabajar es a través de esa institucionalidad que va a cumplir un siglo, que ha sido muy positiva para los cafeteros del país y que no debe ser reemplazada. Simplemente se puede mejorar. Eso es un tema que el gobierno puede, a través de los ministros que lo representan en el Comité Nacional Cafetero, puede hacer propuestas, digamos, de cómo mejorar X, Y o Z tema. Yo digo, el periodo que yo estuve, bueno, yo he estado en varios periodos del Comité Nacional de Cafeteros, ya como asesor del gobierno en asuntos cafeteros primero, y después yo he sido miembro del Comité Nacional de Cafeteros varios años. Más aún, yo firmé uno de los acuerdos decenales para la administración del Fondo Nacional de Café por parte de la Federación de Cafeteros, ¿no? Entonces, cuando ha habido intentos de movilización, incluso durante este gobierno, los resultados han sido, digamos, relativamente pobres en términos de movilización. Entonces, el sector cafetero hay que mantener su institucionalidad. El gobierno está sentado allí para poder cambiar temas que considere que son fundamentales cambiar. Y yo digo, en el sector cafetero, la institucionalidad colombiana es de pronto la mejor del mundo. Del mundo. O sea, yo creo que ningún país tiene una institucionalidad cafetera como la de Colombia, en términos de representación, de servicios a los caficultores, de tecnología, en fin. O sea, entonces creo que no tiene ni pie ni cabeza tratar de reemplazar esa institucionalidad. Se puede, digamos, si hay unas deficiencias, se puede ver cómo se manejan esas deficiencias. ¿Cómo se explica que este país tenga tan buenas calificaciones en materia macroeconómica? Si uno lo ve por ese ángulo, las cosas están bien. Y da la impresión de que este tipo de salidas del presidente pues no están afectando el desarrollo económico y el buen viento que está teniendo la economía colombiana, que, valga decirlo, fue la que más creció el año pasado, a pesar de que fue el 0.6%. Hay países como Chile y Perú que se estancaron, que no crecieron, para no hablar de lo que sucedió en Brasil o en Argentina. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me siento orgulloso que yo fui el que puse en marcha todo ese programa macroeconómico. Entonces, digamos, y veo que el ministro de Hacienda actual ha seguido la misma línea, ¿no? Sí. Entonces yo considero que eso ha sido positivo. Más aún las veces que el presidente ha anunciado que se cambia la regla fiscal, básicamente no se ha hecho nada. Sí. ¿No es cierto? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, que cambiar la regla fiscal sería una señal internacional muy negativa para Colombia. Uh-huh. En fin, digamos, pero las cosas van funcionando con el problema básico que menciona, que es el tema de que el crecimiento económico pues ha sido muy flojo. Sí. Pero yo creo que eso además no tiene que ver necesariamente con políticas del gobierno, ¿no? Eso Uh-huh. tiene que ver también con las tasas de interés, por la inflación, del banco, por algunos otros factores, digamos, que habría que entrar a analizar, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que la parte económica hasta ahora sigue bastante, digamos, independiente. Más aún, incluso usted ve las tasas de inversión extranjera directa, siguen aumentando. Entonces, digamos, hay una credibilidad en la economía colombiana, hay credibilidad. Vamos a ver si esa incertidumbre política afecta a esa estabilidad o no. Es una pregunta, digamos, compleja. Vamos a ver. Curiosamente hay un caso que a veces uso como ejemplo, que es el caso de Perú. Perú. Sí. Perú tiene una inestabilidad política que lleva, no sé, 25, 30 años, ¿no es cierto? Y la economía peruana tuvo un desempeño muy bueno durante unos 15 años. Entonces, digo, de pronto lo que estamos viendo es que va a haber un divorcio entre todos estos temas políticos, digamos, y los temas y la economía que sigue funcionando, digamos, porque y yo diría que por dos razones. Uh-huh. Tenemos un empresariado y una fuerza de trabajo muy buenas, uh-huh. Uno, y en segundo lugar, porque tenemos una institucionalidad. Eso no hay que olvidarse de eso. Sí. Y la institucionalidad mal que bien se respeta. Más aún, cuando yo salí del ministerio, que había todo tipo de rumores de que la tasa de cambio se iba a explotar, en fin.
curiosamente, uno de esos análisis que leí fue exactamente eso, que digamos que la institucionalidad colombiana era buena y que iba a seguir siendo un factor de estabilidad para Colombia. O sea, doctor Ocampo, que todas estas aves de mal agüero que dicen que la inversión nacional, la inversión privada, pues ha bajado porque hay una incertidumbre a partir de lo que podría o puede suceder con el gobierno de Gustavo Petro, pues están meando fuera el tiesto. No, yo le diría que, digamos, hay problemas en algunos sectores, pero la tasa de inversión de Colombia, dicho sea de paso, yo saqué una columna de opinión sobre eso. Digamos, claro, cayó bastante, pero la tasa de inversión siguió siendo alta como proporción de la economía, alta para los patrones históricos de Colombia. De hecho, ahí mencioné que era curiosamente, claro, era menor que algunos años de algunas épocas de los 2010, pero mucho más alta que las anteriores. Entonces, tampoco hay un colapso de la inversión privada que uno diga. Hay sí un problema serio en el sector de la construcción. Construcción de vivienda, por una parte, y obras civiles por otra. En obras civiles creo yo que el problema, pues ahí sí puede haber un elemento de incertidumbre política, bueno, o de falta de decisión política de fomentar las inversiones público-privadas, ¿no? Que es lo que ha permitido unos altos tasas de inversión en infraestructura en Colombia. Sí. Entonces ahí puede haber un problema pero no es tanto por incertidumbre, no, porque no se han lanzado proyectos, porque eso requieren unos recursos públicos de apoyo y unas reglas, ¿no? Y en vivienda, pues hay dos efectos. Un efecto de las tasas de interés altas. Que afectan a la demanda de vivienda, y otro que es, digamos, la ejecución que no ha sido muy buena de los programas de vivienda del gobierno. ¿Usted qué opina sobre toda esta discusión que se ha derivado de la vaca que se quiere hacer en Antioquia para terminar una obra de 4G? Un debate que surgió precisamente a raíz de que, según el presidente Gustavo Petro, la mayoría de las vigencias futuras que se pactaron en gobiernos pasados son para hacer obras en Antioquia y que por eso él quiere utilizar el dinero de algunas de esas vigencias futuras que no se han invertido en esas mega obras por diversas razones, en la construcción de obras por fuera de Antioquia. Bueno, digamos, hay varios temas. Uno es, no sé por qué la obsesión del presidente con Antioquia. No, porque, digamos, las vigencias futuras se han utilizado para la infraestructura en todo el país. Digamos, pues, usted puede pensar, por ejemplo, toda la gran interconexión con la costa del interior. Eso se hizo también con vigencias futuras, ¿no? Sí. Muchas de las vías que salen de Bogotá también son con vigencia futura. Vías en la costa del Caribe también son con vigencia futura. O sea, yo no sé por qué, digamos, debe ser por, pues como es como retórica, ¿no? Es decir, que más o menos en alguna reunión dije, ¿para qué siguen apoyando las obras de Uribe? No, o sea, no son obras de Uribe, son obras de Antioquia, ¿no es cierto? Y Antioquia además ha hecho pues unos programas muy buenos, en fin, pero no es la única región de Colombia que ha tenido proyectos de infraestructura apoyados con vigencia futura. Entonces, el caso de las vigencias futuras son o sea, cuando se hace una inversión público-privada, para ponerlo de alguna manera, Sí. Digamos, el sector privado es el que pone la plata, ¿no es cierto? De entrada, de los finanzas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, digamos, el gobierno, bueno, hay unos aportes que son los peajes, ¿no es cierto? Que reciben los inversionistas, y hay unos aportes del gobierno si hace faltante de plata. Por ejemplo, si los peajes no alcanzan, no alcanzan los niveles que se ha estimado que de esa vía, el gobierno pone una plata. Ya. O sea, eso es la fonda. Ahora, entonces, esa plata, esas vigencias futuras son un compromiso del gobierno, ¿no es cierto? Son un compromiso del gobierno, no es una invención, digamos, ¿no? Sí. Hay unos pocos casos, yo diría, no son muchos, en los cuales están en fiducias que no se han, que el proyecto no se ha iniciado, y que tienen todo tipo de problemas.
En ese caso, curiosamente, yo fui el que promoví un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que decía que cuando la plata se pasaba a fiducias y no se utilizaba creo que en los 2 años siguientes, tenía que volver al presupuesto nacional. Eso fue eso no fue un artículo que yo promoví. Pero eso es un caso muy particular. Tiene que estar básicamente proyectos que no se están haciendo. Otro tema que yo creo que es muy sensible y tiene que ver es con el aumento del precio de los peajes, que fue una promesa del presidente Gustavo Petro cuando usted era ministro de Hacienda. Sin embargo, ya vamos para casi 2 años de gobierno y el aumento de los peajes pues no se ha llevado a cabo. ¿Por qué es importante el aumento de los peajes, que están congelados desde hace tiempo? Pues porque de esa forma es como se financia de vuelta las empresas que invirtieron en las 4G. No, digamos, el presidente tomó el año pasado la decisión de no aumentar los peajes. Yo me opuse. Pero bueno, así ocurrió. Entonces dijeron, bueno, entonces yo entendía que ya había el acuerdo de aumentar los peajes. Entre otras cosas porque el problema no es de las empresas, el problema es del gobierno. Porque el faltante tiene que ponerlo el gobierno del presupuesto nacional. Entonces digo, ¿para qué diablos utilizamos? Era casi $1 billón de presupuesto nacional porque no se aumentaron los peajes. Caramba, tenemos programas sociales más interesantes que para utilizar esa plata. Entonces a mí eso fue es lo mismo que el fondo de PEC, ¿no? El fondo de salud de precios de combustible, sí. En que yo dije, bueno, o sea, no tiene sentido que estemos utilizando esta plata para subsidiar la gasolina y ahora sigue subsidiándose la CPM, el fuel oil, y creo yo que no tiene ningún sentido. Hay otros programas sociales que son mucho más prioritarios. Una de las cosas que sí se llevaron a cabo y que son de su autoría fue la decisión de llegar a pagar el déficit que había en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, conocido como FEPEC, que en realidad era una deuda que el Estado había contraído con Ecopetrol. Una buena decisión que yo creo que ha contribuido a que Colombia se ha visto como un país serio en materia de el pago de sus deudas. Bueno, digamos, sí, el presupuesto de el déficit del Fondo de Estabilización, lo asume Ecopetrol en el corto plazo. Entonces, es una deuda que tiene el gobierno con Ecopetrol, por decirlo de alguna manera. Entonces, la forma como se ha venido pagando es que el Ecopetrol le paga los dividendos al gobierno y el gobierno le paga entonces a Ecopetrol. Digamos, esa es básicamente la forma. Entonces, pero eso no tiene sentido, digamos. Si lo van a pagar dividendos de Ecopetrol al gobierno, pues págaselo para otro tipo de programas sociales, nuevamente. Entonces yo digo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Debo decir que esto fue una herencia del gobierno pasado. El gobierno pasado fue el que no aumentó los precios de la gasolina ni de la CPM cuando se dispararon por razones, yo creo que estrictamente políticas, porque estaban preocupados por el efecto de las elecciones que igual perdieron. Pero digamos, eso fue, digamos, y más aún tuvo, la peculiaridad, para ponerlo suavemente, de que el último mes del gobierno se aumentó los precios de la gasolina y dijo, el gobierno entrante tiene que seguir esta línea. O sea, la línea que ellos no habían seguido. O sea, me pareció muy peculiar, digamos, como pronunciamiento. Yo convencí al presidente que reducía el déficit y por eso que en octubre del 2022 iniciamos el aumento de precios de la gasolina y la idea era que en julio del 2023 se iba a comenzar a aumentar el precio de la CPM, cosa que todavía no se inició. Pero el de gasolina ya se acabó, el subsidio de gasolina ya. Bueno, y ya que estamos hablando de Ecopetrol, ¿cómo ve la situación de esta compañía? Sin duda la más importante compañía estatal. ¿La ha afectado toda esta discusión de la nueva junta, de la antigua junta, de los problemas que presuntamente estarían complicando al presidente actual de Ecopetrol, Ricardo Roa? ¿Alguna reflexión al respecto? Yo tengo una visión realmente positiva de Ecopetrol, a diferencia de la opinión de muchos otros. O sea, yo creo que
pues obviamente las utilidades del año pasado bajaron porque el precio del petróleo bajó. Las utilidades del 2022 no se podían repetir. Entonces, pues, ocurrió lo normal. La producción aumentó, las reservas sí bajaron, pero eso en parte es porque todavía no se ha estimado cuántas son las reservas de algunos descubrimientos nuevos. Pero cuando se estimen, yo creo que las reservas tampoco han bajado. Bueno, hay una discusión sobre la composición de la Junta. Yo tengo, obviamente, pues no fui yo el que la nombré, la anterior sí la nombré yo. Entonces, tengo el concepto de la mejor de la Junta anterior. Pero bueno, pero ya es un hecho y yo tengo la esperanza de que la nueva Junta, pues va a haber discusión sobre algunos de sus miembros, pero yo en general tengo la expectativa de que Ecopetrol va a seguir por la línea correcta. Y debo decir que yo sí estuve de acuerdo con el nombramiento de Roa como presidente de Ecopetrol. Eso yo lo entrevisté, etcétera, y yo sí estuve de acuerdo con ese nombramiento, ¿no? Pero para mí no fue una sorpresa. Y tengo una buena impresión, tiene experiencia empresarial, pues gerencial bastante buena, que es el motivo por el cual a mí me pareció que era viable como presidente de Ecopetrol. Y creo que su gestión ha sido favorable. O sea, y su gestión entonces ha sido favorable, ¿usted la considera? Sí, yo creo que no ha sido una buena gestión. Y bueno, y ahí, digamos, de los 9 miembros de Junta, 4 son miembros que vienen de antes, ¿no? Sí. Y yo creo que 3 de ellos los nombré yo. Otro de los puntos que han incidido en el bajo crecimiento económico que ha registrado el país es su bajo nivel de ejecución, uno de los más bajos en los últimos años. Según el último informe de ejecución del presupuesto general de la Nación, el año pasado no se usó la totalidad de los recursos que fueron proyectados para este lapso por el gobierno nacional. Y se estima que se perdieron el año pasado cerca de 28 billones de pesos por cuenta de ese problemita. No, digamos, la ejecución fue mala el año pasado. Y está siendo mala este año. Entonces, eso no es una... yo creo que ahí hay un problema de fondo. Y es que, digamos, los equipos técnicos del gobierno, digamos, son más débiles de los que había antes, para ponerlo de alguna manera. Entonces, y además no tienen la experiencia. Digamos, ejecutar el gobierno es una tarea compleja, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puede que vayan aprendiendo y finalmente digamos, pero por ahora, digamos, ha habido, digamos, una mala ejecución. Y yo creo que en parte es por la pérdida de calidad de algunos equipos técnicos del gobierno. Así, porque ha cambiado mucho, ha salido... ¿Sí? Mucho, y además mucha gente técnica buena del gobierno quiere retirarse. Esa es la realidad. ¿De verdad? ¿Se está retirando? ¿Conoce usted de gente, por ejemplo, en planeación y también en el Ministerio de Hacienda? Sí, en todas partes. Hay unos que despiden la renuncia y otros que se retiran voluntariamente porque no están de acuerdo con las orientaciones del gobierno. ¿Y usted cree que ese es uno de los problemas que va a afectar el crecimiento económico? Claro, la mala ejecución presupuestal es un problema que afecta el crecimiento económico. De hecho, yo dije que el año pasado la mala ejecución y las altas tasas de interés fueron 2 temas de política que afectaron el crecimiento económico. O sea, me da la impresión de que usted no está de acuerdo con el nombramiento de Alexander López en Planeación Nacional. No estoy de acuerdo. Yo creo que el director de Planeación Nacional tiene que ser un tecnócrata. Bueno, no sería el primer director que no es tecnócrata, ¿no? Pues Simón... Sí, pero el resto de los directores de planeación han sido personas con bagaje técnico bueno. ¿Y ahí usted cree que Petro se equivoca? Yo creo que se equivocó. Bueno, ¿y cómo pinta la economía para el segundo semestre de este año? Bueno, las encuestas de opinión empresariales que han salido, las de la vivienda, las de desarrollo, sí muestran que el deterioro se paró. Los datos de DANE económica muestran que ya hay algún crecimiento, ¿no? Eso vamos a verlo en la práctica, digamos, con más datos, ¿no?
Pero yo sí soy optimista de que va a haber una recuperación económica este año, moderada. Pero dicho sea de paso, es un tema que poco se dice, pero digamos, la economía colombiana no es la peor de América Latina, de hecho es una de las mejores. O sea, el deterioro de América Latina es monumental, y Colombia no es el peor caso, para ponerlo suavemente, ¿no? En Chile, en Perú, por ejemplo, para no decir Argentina, digamos, el deterioro es violento, ¿no? En Argentina es violento, en Chile y en Perú son prácticamente sin crecimiento. O sea, Colombia le dio mejor que a Perú y a Chile, ¿no? Incluso que a México el año pasado. Digamos, de hecho, yo tengo una gráfica que muestra el crecimiento económico del 2023 versus el 2019, o sea, antes de la pandemia, y Colombia es entre las economías más grandes de América Latina, el mejor caso de América Latina. O sea, no estamos hablando de un desastre económico en ese sentido. Y en el tema de los test, ¿también se están vendiendo bien? Sí, se están vendiendo bien. Más aún, el margen de riesgo internacional también ha bajado. ¿De los test? No. La tasa de interés de los test ha bajado, incluso está por debajo de cuando comenzó el gobierno. O sea que, y a nivel internacional, los bonos de Colombia, que llegaron pues que tuvieron un deterioro porque el gobierno pasado perdió el grado de inversión, ese fue el aumento del margen de riesgo muy grande. Ese margen de riesgo también con esta gestión, comenzó a bajar, y hoy en día pues ha bajado significativamente, está menos que el nivel que cuando comenzó el gobierno. O sea, la gestión macroeconómica ha sido exitosa y yo me siento orgulloso de haberla lanzado, pero los primeros meses de gobierno fueron complejos. Usted dijo al inicio de esta entrevista que Colombia podía estar siguiendo un poco el modelo peruano, en el que parece que el desarrollo económico no se ve afectado por los problemas políticos. Sin embargo, ya está pasando en el Perú que los problemas políticos están afectando el desarrollo económico. Por primera vez, Perú no crece el año pasado. ¿Y usted no cree que si en Colombia se sigue asusando la polarización y de alguna manera se ve a un Petro mucho más radical como el que se está viendo ahora, las cosas van a seguir igual? Yo creo que eso es cierto en Perú hoy, ¿ok? Y yo creo que eso es cierto en Perú hoy. Pero, bueno, la crisis política peruana es mucho peor que la colombiana, yo sé de paso. Y la institucionalidad peruana es peor que la colombiana. Sí. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo también en mente, ¿no? Sí. Pero bueno, por 10, 12 años la economía peruana crecía dinámicamente, era de las más dinámicas de América Latina, pese a la crisis política. Entonces, sí hubo un divorcio que funcionó que caracterizó un periodo de su historia. Y bueno, vamos a ver, digamos, es una hipótesis, yo no he dicho pues, que es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero es una hipótesis. Pero yo debo decir que la polarización que está ocurriendo en Colombia sí puede ser negativa, digamos, si se profundiza aún más. ¿Usted ha vuelto a hablar con el presidente Gustavo Petro? No, yo no he hablado con el presidente Petro. He mantenido relaciones con algunos miembros del gabinete, pero no con el presidente Petro. Y cuando él dice que les echa la culpa de que no hayan podido hacer las reformas porque entraron en un primer inicio a su gobierno miembros de la tecnocracia, imagínese, usted lo volvieron tecnócrata de derecha, y que ese grupo pues impidió porque eran tecnócratas y porque eran unas personas que estaban con un proyecto político muy distinto. ¿Usted qué les dice? Bueno, sobre lo de tecnócratas, yo debo decir que me siento orgulloso de que me llamen tecnócrata, porque creo que tengo una base técnica buena. O sea, primero, ¿no es cierto? A mí no me parece un insulto. Curiosamente, sí me parece curioso decir que nosotros nos metimos al gobierno porque teníamos compartíamos algunos de los objetivos sociales del gobierno. O sea, no estamos, digamos, entrando a un gobierno que estábamos en desacuerdo. Y yo creo que hicimos planes. O sea, si usted mira, por ejemplo, la reforma tributaria es la única reforma que salió, que ha hecho este gobierno. Esa la hice yo. Entonces, y es progresiva, digamos, bueno, en fin,
Pero además debo decir que también el plan de desarrollo es un buen plan de desarrollo. El director de planeación ha dicho correctamente que el presidente debería estar vendiendo su plan de desarrollo, porque es un plan de desarrollo bueno. En materia de presupuesto, digamos, los recursos que se asignaron fueron de acuerdo con las prioridades del gobierno. Por ejemplo, una gran expansión del presupuesto del Ministerio de Agricultura para financiar la reforma agraria, que no ha funcionado por otros motivos, digamos, ¿no? En fin, usted puede coger tema por tema. Curiosamente, lo que en alguna reunión con la reforma de la salud, el presidente sí nos llamó a nosotros neoliberales, ¿no? A lo cual yo generosamente respondí y le dije, presidente, yo quiero recordarle que en los años 90 yo fui considerado como uno de los enemigos de los neoliberales, como uno de los que tenían una visión absolutamente contraria. Yo creo que eso era correcto. Y Cecilia López fue más dura. Cecilia López le dijo que para ella eso era un insulto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido muy, muy interesante todo esto. Y termina uno con una sensación de optimismo y un mensaje a los empresarios, que donde uno se encuentra un empresario y dice, es que esto es el colmo, yo me voy de este país es un caos. ¿Qué le dice a ellos? Ya para terminar, a esos empresarios que están todos... No, yo creo que este país, Colombia tiene futuro. O sea, yo creo que eso es, digamos, lo que yo diría principalmente, y más aún. O sea, miren los inversionistas internacionales. Sí. Miren a Colombia como una oportunidad. Y saben que tenemos instituciones. Es que se olvidan de ese tema de la institucionalidad. Sí. El equilibrio de poderes de Colombia funciona. Sí. Y más aún, yo a mi estudiante le enseño una cosa que a veces se ignora. El segundo país del mundo que ha sido gobernado por gobiernos electos es Colombia. Después de Estados Unidos somos el segundo país del mundo que ha sido gobernado por gobiernos electos. Hemos tenido unas pocas interrupciones de la democracia en el siglo XIX y una sola en el siglo XX. Entonces, es un tema que digamos, que muestra que la institucionalidad colombiana, mal que bien, o sea, con todos los otros problemas que tenemos, la violencia, etcétera, pero curiosamente la institucionalidad democrática colombiana, el equilibrio de poderes, las elecciones, son un sistema que ha funcionado históricamente en Colombia. A mí me parece que lo más importante es tener un gobierno tecnócrata que además, digamos, un grupo de tecnócratas bueno del gobierno, que además sigue las orientaciones políticas del gobierno que ganó las elecciones. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.